Soy de la Iglesia Cristiana Adonai, a cargo del apóstol Antonio Martínez. Vengo esta noche a traerte una palabra de vida, una palabra tan bella que va a hacer que tu corazón se acerque más a Jesucristo. Quiero invitarte que vayas al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre Santo, sea una palabra, Señor, que pueda redarguir el corazón de las personas que esta noche están escuchando tu bendita palabra. Te bendecimos, Padre amado, y declaramos que esta palabra es un rema en tu vida. Te bendecimos, Señor Jesús. Sea a ti toda la gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Padre amado. Buenas noches. Hoy vengo a hablarles de una palabra que muchos han escuchado. Se llama postrar. Podemos interpretar la palabra postrar de dos diferentes maneras. Cuando alguien está postrado en una cama y cuando alguien está postrado delante de otra persona. La palabra postrar significa arrodillarse o humillarse a los pies de otro en señal de respeto o ruego, súplica y adoración. Hoy vamos a hablar del término de súplica y adoración al Señor. Permíteme darte un consejo. Muchas veces nosotros vamos hacia el Señor y le pedimos, y muchas veces nos postramos para decirle: Señor, ayúdanos. Pero qué bonito sería postrarse delante de Dios y no pedirle nada, sino reconocer que Él es el Dios creador de todo y poder adorarlo sin pedirle nada. Vemos en este versículo de Mateo 15, 21 a una mujer cananea, a una mujer que no era judía, que va delante del Señor y lo ve de lejos y reconoce que es el Hijo de Dios y le dice: Jesús, Hijo de David. Clamaba la mujer diciendo: ayúdame. Pero Jesús no le respondió palabra. Muchas veces nosotros, estando pidiéndole al Señor y no encontrar una respuesta, empezamos a sentirnos afligidos, empezamos a buscar otras cosas, empezamos a dejar de congregarnos, de asistir a la iglesia, de orar, de clamar. Pero esta mujer, a pesar de que el Señor Jesucristo no le respondió palabra, ella seguía. Dice el versículo 23, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándole sus discípulos, le dijeron: despídela. ¿Qué agonía de esta mujer, que al ver que los mismos discípulos del Señor Jesucristo le decían: despídela, Señor, porque da voces tras de nosotros. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer
que al creer que el Señor Jesucristo le iba a responder, le iba a ayudar, porque ella reconoció que Él era el Hijo de Dios. Pero sus discípulos allá le dijeron: Señor, despídela. Muchas veces a nosotros nos menosprecian y le dicen tal vez al pastor o al hermano: ¿para qué oras por esta persona si no cambia? Qué tremendo, ¿verdad? Pero entonces, respondiéndole el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dice: ¿acaso no soy enviado a las ovejas perdidas de Israel? Y en ese momento la mujer, cuando vio todo esto que estaba pasando, vino delante de Jesús y se postró delante de Él. Ella no escatimó, ella vino y se postró delante de Jesucristo, reconociendo que Él podía sanar a su hija, porque le decía: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ese demonio que tal vez está atormentando hoy a tu hijo o a tu hija, a tu padre o a tu madre, es el pecado. Y el Señor Jesucristo viene a hacerlo libre. Pero tienes que creerle, tienes que clamar como esta mujer cananea clamaba. Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos arrodillamos a pedirle al Señor Jesucristo que haga la obra en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a pedirle que haga la obra en uno de nuestros hijos? Pero la mujer cananea no escatimó y le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En la versión de las Américas dice: mi hija está terriblemente endemoniada. Dice la palabra de Dios que cuando uno es limpio y queda limpia la casa, pero el Espíritu Santo no habita, dice que vienen 7 peores. Y esa persona empieza a estar peor de como estaba. Entonces esa persona posiblemente ahora está endemoniada. Pero el Señor Jesucristo, a ver la fe de esta mujer, tal vez el Señor Jesucristo ve un poco más de destello de fe de la mujer y le dice: hija, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? Pero en vez de que la fe de esta mujer decrezca, su fe le había crecido, la fe no le había decrecido, la fe le aumentó. Y respondiéndole a la mujer le dijo al Señor Jesús: sí, es correcto. No es correcto dar el pan de los hijos a los perros, pero aún los perros comen de las migas que caen de la mesa de los hijos. Entonces el Señor Jesucristo le dice: oh mujer, grande es tu fe, que se haga con tu hija como tú gustes, como tú quieras. Y desde ese momento, la hija, que era terriblemente atormentada por un demonio, fue libre. Amén. Quiero invitarle que vaya al libro de Mateo 15, 21. Dice la palabra de Dios: y pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró delante de sus pies. Miren, igual este jefe de las barcas de la sinagoga, al ver al Señor Jesucristo, viene delante de él y se postra. Él se postró delante de Jesucristo también. Y le dice, y rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tú tienes la oportunidad
de conocer al Señor Jesucristo y sabiendo que Él es el único que puede liberar a esa persona de lo que lo ata al pecado que hoy está cometiendo, pídele al Señor, pídele que la libere o que lo libere. Tienes la oportunidad. Fue pues con él, versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban. 25, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. El borde de su manto. Antiguamente, cuando la mujer estaba, por así decirlo, en sus días, no podría ser tocada y era inmunda. Yo me pongo a pensar lo que esta mujer con el flujo de sangre, desde hacía ya 12 años que ella había gastado todo y en vez de mejorar le iba peor, pero ella reconoció y su fe que dijo que si al menos tocara el borde de su manto, porque estaba en medio de la multitud. No sé cómo la mujer pudo pasar de entre la gente y arriesgó, porque sabiendo que si la veían con el flujo de sangre la podían matar, porque iban a decir: esa mujer es inmunda. Es tiempo de arriesgar más, es tiempo de arriesgarlo todo. Esta mujer no escatimó si perdía la vida, porque a lo mejor ella pensó: es mi última oportunidad y yo sé que si toco el borde de su manto seré santa, seré salva. Amén. Arriesguemos más. Vale la pena buscar un milagro de Dios. Vale la pena que nos esforcemos por Él. Y me pongo a pensar que esta mujer, wow, qué fe de esta mujer, que decir: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, miren esto, el Señor Jesucristo sabía que de Él había emanado poder, que de Él una persona había recibido el milagro que tanto buscaba. Es como que yo te diga: ¿has sentido que se te caiga un cabello alguna vez? El Señor Jesucristo sintió que de Él había salido poder. Aleluya. Aleluya, Señor. Y versículo 30, luego Jesús, conociendo que del mismo poder había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Hasta los mismos discípulos le decían: oye, maestro, ¿acaso no ves toda esta multitud que te aprieta y dices: ¿quién ha tocado tus vestidos? Pero el Señor Jesucristo sabía que alguien especial, a través de su fe, había tocado sus vestidos y había recibido ese milagro que tanto esa mujer, que a través de 12 años había buscado, y que no la había buscado con doctores, con médicos, tal vez con hechiceros, pero reconociendo que el Señor Jesucristo tenía la autoridad y el poder para sanarla. Ella fue delante de Él y se arriesgó, aún arriesgando su propia vida, y recibió lo que tanto anhelaba: ser sana de ese azote. Amén. Entonces la mujer, temiendo
y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le contó todo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces el Señor te ha ayudado? ¿Cuántas veces has recibido un regalo de parte del Señor y no le has agradecido? Y no te has atrevido a reconocer que fue Él el que te ha sanado, que fue Él, que es Él el que te ha prosperado. Aleluya. Versículo 37. Versículo 35, perdón. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Le decían al jefe de las barcas de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al Señor. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mucha gente te va a decir: ¿para qué sigues orando por ese hijo tuyo si está perdido? Mucha gente te va a decir: ¿de qué te ha servido buscar a Jesús si mira cómo está tu familia perdida en el alcohol, en las drogas, en los bares, en las discos? Pero hoy el Señor Jesucristo viene a decirte: cree solamente, ten fe en mí, que yo voy a hacer el milagro en esas personas. Yo voy a hacer el milagro en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, en la vida de tu padre y de tu madre. Yo te voy a quitar esa enfermedad que tú tienes, pero cree solamente. ¿Cómo se habrá sentido este jefe llamado Jairo? Que vengan y le digan: tu hija ha muerto. Wow. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo para decirle: cree solamente. Nosotros podemos tener hijos, hermanos, muertos espiritualmente hablando. Dice la palabra de Dios que conforme todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y yo creo que todo aquel que está fuera del camino, de los caminos de Jesucristo, está muerto. Pero hoy Jesucristo viene a darte vida y vida en abundancia si tú lo crees. Cree solamente, le dijo a Jairo. Cree, ten fe, no temas. Y no, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que significa, que el traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hoy el Señor Jesucristo viene a decirte que ese hijo, que ese hermano, que ese padre que estaba muerto espiritualmente, que estaba muerto en su pecado, Él lo va a resucitar si tú le crees. Crees solamente. No creas que tus padres están perdidos. No creas que tu hermano, que tu hermana, que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa están perdidos. Porque el Señor Jesucristo viene a liberar. Pero tienes que creer solamente. Este hombre Jairo se postró. Tú también debes postrarte delante de Jesucristo y pedirle y rogarle. Pero si nosotros ni siquiera nos postramos,
Ni siquiera nos arrodillamos, ni siquiera venimos a la iglesia. Porque estás disgustado con un hermano, porque hablaron mal de ti. Basta, madura. Busca al Señor Jesucristo. Busca la restauración en Él, no en el hombre. Postrar es una palabra tan fuerte que hasta el mismo Satanás lo sabe. ¿Acaso no la tercera vez que tentó al Señor Jesucristo le dijo y lo llevó al monte alto y le mostró los reinos y la gloria de ellos y le dijo: si postrado me adorares? Porque el mismo diablo sabe que postrar es la máxima adoración delante de Dios. Y Él es un imitador. Él quiere imitar todo lo que nuestro Señor ha hecho. Y le dijo al Señor Jesucristo: si postrado me adorares. Pero el Señor Jesucristo le dice: vete, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente a Él. Ya no adores más a Satanás. Ya no adores más nada que esté en este mundo. Ya no te postres delante de nadie, delante de tus hijos, delante de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tus padres, aún del dinero. Basta. No dejes que Satanás venga y te diga: póstrate y te daré todo esto. Hasta el mismo diablo sabe que postrándote es la máxima adoración a nuestro Señor. Aleluya. Quiero llevarte al libro de Lucas 17:19. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hay mucha gente que hoy en día ha conocido y aceptado al Señor Jesucristo. Dice acá que estos leprosos, que estas 10 personas de lejos miraron y reconocieron a Jesucristo como su Maestro, como el Hijo de Dios. ¿Qué más les quedaba a ellos? La lepra. La lepra es una enfermedad de la piel. Son úlceras cutáneas. Produce llagas, hinchazones, ataca la piel, ataca la disminución de la sensibilidad de la piel al tacto, al calor o al dolor. Lesiones que no sanan después. Debilidad muscular, entumecimiento o ausencia de sensibilidad en las piernas y en las manos. La lepra antiguamente era una enfermedad inmunda y no permitían a nadie que se acerque a los leprosos. Hoy la lepra puede estar dentro de ti. Hoy la lepra puede estar atacando a uno de tus hijos. Muchas veces nosotros no pensamos. Dice que la lepra afecta la sensibilidad de la piel. Y a veces nosotros pecamos. ¿Y qué nos orilla o qué nos obliga a pedirle perdón a Dios? Yo podría determinarlo en 2 pasos. Un cristiano no es bueno para pecar, porque sabe que lo que está haciendo está mal. Primeramente te entra el remordimiento, y a raíz del remordimiento tú vas al arrepentimiento. Ya te has limpiado de la lepra, pero cuando vuelves a caer en la lepra, que es sinónimo de un pecado. Y la lepra, una característica que tiene la lepra, que va creciendo, va cundiendo todo tu cuerpo. Y cuando este pecado ha aumentado más, como la lepra va perdiendo la sensibilidad
del tacto. El pecado hace lo mismo con tu vida espiritual. Dejas de pedirle perdón a Dios. Dejas que la lepra consuma tu cuerpo y dejes de tener temor de Dios. Y sigues pecando y pecando. Y la lepra sigue avanzando hasta que la lepra ha consumido todo tu cuerpo. Ya has muerto espiritualmente. Ya no buscas al Señor, ya no te congregas, ya no oras, ya no lees su bendita palabra. La lepra te ha cubrido hasta los ojos, te ha cubrido la mente y te has vuelto una persona totalmente diferente de antes. La lepra viene de muchos lugares, muchas veces de algunas discusiones. Viene la lepra. Te disgustas con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Y empiezas a platicar con aquella mujer, teniendo tu necesidad de amor, de aceptación. Y la lepra empieza a crecer en tu corazón. Y eso te empieza a alejar de los caminos de Dios. Y no entiendes y no lo ves. Escuchaba de una persona que se había alejado de los caminos de Dios. Y sus amigos y sus amigas le decían: vamos a recuperar el tiempo perdido. La lepra se contagia, así como el pecado. Dice la palabra de Dios: ay de aquel que haga caer a uno de mis hijos. Y si esa persona tenía lepra y te dice: vamos, tomemos una cerveza, no pasa nada. Vamos a este bar, a esta discoteca, no pasa nada. Cuando en verdad sí está pasando. La lepra está empezando a entrar en tu vida y tú no te has dado cuenta. Le has permitido a la lepra que empiece a gobernar, no incluso tu alma y tu espíritu, sino todo lo que tú haces. Incluso la lepra no solo te mata espiritualmente, también te puede matar físicamente. Porque siendo tú un leproso, siendo una persona que ha pecado y no se ha acercado al Señor a pedirle perdón, puedes sufrir un accidente automovilístico estando en el pecado, teniendo lepra. Puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual. Tienes lepra, hay pecado en ti. Y tú ya no consideras si es bueno o es malo para Dios, porque estás cegado por la lepra. Puedes incluso ser secuestrado y que te quiten la vida. La lepra está tan cerca de nosotros que la lepra puede entrar a tu vida. Escúchame bien, joven, porque la lepra está tan cerca de ti que no te das cuenta. La lepra puede entrar incluso por un pequeño celular, por un mensaje de Facebook, que te habla una mujer o un hombre, estando tú casado o casada, entrando a páginas inmorales. La lepra está tan cerca de nosotros que no lo entendemos. Padres, muchas veces nosotros traemos la lepra y se la contagiamos a nuestros hijos. ¿Por qué le vas a decir hoy a tu hijo: no tomes? Porque los hijos no aprenden de lo que le dices, aprenden de lo que ven de ti. Y si ellos ven que tú eres un hombre que anda con muchas mujeres, él empezará a ver y a tratar a las mujeres como si fueran un objeto. Y la lepra ya está implantada en su corazón. Y cuando este joven empieza a ser mayor, empezará a buscar y a hacer lo mismo que su padre hacía con su madre, engañarla. Y puede venir incluso una muerte a raíz de eso. Y tú no te dices cuenta que la lepra estaba en tu casa. ¿Por qué le vas a decir a tu hija: hija, no te vistas así? Si ella ha visto cómo te vistes,
cómo hablas, cómo te expresas. No dejes que la lepra ataque a tus hijos. No dejes que la lepra continúe. Hoy el Señor Jesucristo te viene a decir que te postres y reconozcas que es el único capaz de limpiarte. Clama a Él. Aleluya. Y entonces, dice la palabra del Señor, Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra y a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Wow, ni siquiera judío. Yo no puedo entender cuánto ellos habrán caminado, porque el Señor Jesucristo les dice, vayan donde el sacerdote. Ni siquiera les dijo, vayan y van a ser sanados. Ellos simplemente obedecieron a lo que el Señor Jesucristo les dijo, vayan. Y durante el camino fueron sanados los 10, pero solo uno de ellos regresó y se postró delante de Dios. Se postró diciendo, gracias, Señor. Corriendo, diciendo, porque emocionado gritaba. Yo me pongo a pensar el sentir, el gozo de este hombre al ser sanado de esta lepra, de esta enfermedad inmunda. Corriendo a los pies de Jesús, diciendo, gracias, Jesús. Gracias. Y cuando Él llega a sus pies se postra delante de Él y le da gracias. Aleluya, ¿verdad? Lo tremendo es cuando el Señor Jesucristo en el versículo 17 le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Wow, miren, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como decíamos hace rato, es tiempo de darle gracias al Señor también. Porque yo sé que el Señor Jesucristo te ha dado milagros. Y hoy quiere hacer otro milagro en tu vida. Pero debes creer en Él solamente. No permitas que nadie te diga que Jesucristo no puede salvarte. Que Jesucristo no puede salvar a esa persona que hoy vive en pecado, que hoy está muerta espiritualmente. El Señor Jesucristo lo puede hacer y va a hacer la obra como la ha hecho en mí y la ha hecho en muchas personas y lo seguirá haciendo, porque su sangre es abundante para limpiarte de todo pecado. Aleluya. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 7:9. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo:
Yo te invito que hagas esta oración conmigo. Estamos en el versículo 12 y repitas conmigo allá en el lugar donde tú me estás escuchando. Y al postrarse las tribus, las naciones, los ángeles, los 4 seres vivientes y los ancianos decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos que las tribus, que las naciones, que incluso los ángeles, los ancianos y los 4 seres vinieron delante de Dios y se postraron. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes tú exaltar más a Dios de lo que ya está? ¿Acaso puedes agarrarlo y empujarlo? No. ¿Cómo puedes tú exaltar a alguien que está en lo más alto, está en el tercer cielo? ¿Cómo puedes tú exaltarlo? ¿Sabes cómo? Menguando, haciéndote más pequeño. Porque si yo hago esto, Él es más alto. Pero si yo me postro delante de Dios, entonces Él es mucho más alto. Y entendí que postrándome delante de Dios, sin pedirle nada, solo reconociendo que Él es el único, el cual merece toda nuestra adoración. Qué difícil es a veces postrarnos en momentos de debilidad, en momentos de prueba. Pero estas personas, esta mujer que pedía por su hija endemoniada, este hombre Jairo que pedía por su hija que había muerto, esta mujer que desde hacía ya 12 años padecía una enfermedad, y este leproso que, reconociendo que Jesucristo era el único que lo podía salvar, se postraron delante de Dios, rogándole y pidiendo por una necesidad. Si hoy tú tienes una necesidad, te invito a que hagas esta oración conmigo, en el lugar donde tú te encuentras ahorita. Si lo puedes hacer postrado delante de Dios, en el lugar donde tú estés, póstrate. Póstrate. Cierra los ojos. Te invito a que repitas esto conmigo. Y yo creo que el Señor Jesucristo te va a sanar de esa enfermedad. Yo creo que el Señor Jesucristo va a traer ese hijo o esa hija que está perdido en el mundo. Yo reconozco que Él te va a levantar poderosamente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos quebrantando y echando fuera toda potestad, todo hueste de maldad, todo demonio, todo principado de nuestras vidas. Los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú hagas la obra en la vida de estas personas, que tú hagas la obra como hiciste la obra en la vida de estas personas escritas acá en la Biblia. Yo sé que tú tienes el poder para hacer volver los hijos a los padres y los padres a los hijos.
porque tu bendita palabra lo dice. Y yo creo que todo lo que está escrito en este bendito libro lo puedo hacer. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo declaro que la sangre de Cristo, que el poder del Espíritu Santo en este momento desciende y toca tu corazón, y va a tocar el corazón de esos seres queridos que quieras que regresen al camino. Solo te sé decir, cree solamente, porque es necesario creer, es necesario ayunar, es necesario orar, es necesario congregarse, es necesario perdonar. Y el día de mañana llegará el momento que tú te postres sin pedirle nada a Dios, solo reconociendo que Él es Dios, que Él te ha creado y que es el único que merece toda nuestra adoración. Que Dios te bendiga. Yo te pido, Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra no regresa vacía, y que hoy corazones han sido cambiados en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, Padre Santo. Yo te bendigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Que el Señor te bendiga. Recuerda que Jesucristo te ama y murió por ti. Aleluya. Estos mensajes de amor para poder cambiar tu vida se va a estar transmitiendo todos los sábados a las 7 de la noche. Somos Iglesia Cristiana Adonai, a cargo del apóstol Antonio Martínez, Ministerios Adonai. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fortaleza y que nunca, nunca su presencia sea parte de ti. Amén, Señor, y amén.